Amigos de Noticias 180 Minutos, estamos ahora con el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, precisamente para consultarle sobre las declaraciones que dio al país el jueves el magistrado ponente en el caso de la demanda de inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino Olmedo Arrocha. Luego de escuchar estos casi 10 minutos del señor Arrocha, ¿qué interpreta usted de lo que él quiso decir y qué analiza usted, licenciado Harry Díaz? Mira, yo considero que la Corte, que todavía le quedan 5 días hábiles, tiene que hacer el máximo esfuerzo por pronunciarse antes de las elecciones. Ha quedado un sinsabor, una incertidumbre, hasta la preocupación de si la intromisión que hizo el presidente Cortizo de alguna manera ha afectado o ha estado doblegando, por decírtelo así, la voluntad de la Corte de sacar esto en tiempo oportuno. Posteriormente, al 5 de mayo es evidente que cualquier fallo que se tire va a ser discutido y más problemático que antes de, sobre todo si dejan correr a una figura que no ha ido a primaria y que ha sido puesta a dedo por un delincuente en este país. Algo que deja muy mal la imagen del país. Sin embargo, dicho esto, hay posteriormente veo que el magistrado o el sustanciador solicitó una información adicional que el Tribunal Electoral le contestó. Y precisamente en esa contestación adicional que le da el Tribunal Electoral en el día de ayer, firmado por los 3 magistrados, recibida hoy por lo que veo en la Corte Suprema, queda aún más evidente que esta habilitación fue en contraderecho de la Constitución. Yo rescato 4 puntos fundamentales de esa nota que manda el Tribunal Electoral. La primera es, no fue una decisión unánime, obviamente Juncal salvó con mucha claridad su voto. Dicen los otros 2 magistrados, Valdés y Guerra, que estaban amparados en la ley, lo cual ahora les voy a mencionar por qué eso no es cierto. Y que se autorizaba en contravención, bueno, no dijeron contravención, sino que se autorizaba una papeleta con solamente el presidente habilitado, es decir, en clara contravención a lo que te dice el artículo 177, donde se exige que en el mismo acto se escoja presidente y vicepresidente en las elecciones del 5 de mayo. También reconoce que no hubo ningún tipo de reunión o aprobación previa de parte de Alianza o de Realizando Metas para reconocer a Mulino como candidato presidencial. Señores, lo reconoce el mismo Tribunal Electoral en la contestación que le está dando al sustanciador. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto no fue habilitado por ninguno de los 2 partidos. No cumplió con las primarias. Evidentemente violando el procedimiento tanto del 158 del reglamento interno del Realizando Metas como el 352 de la ley electoral, el texto único que exige con claridad de más de 100.000 adherentes primarias. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos están planteando que se basaron en la ley. ¿Cómo te vas a poder basar en la ley, señores? En la ley no hay, en el 362 no hay ningún lado que dice que tú vas a habilitar al suplente de un candidato presidencial, ¿ok? En la posición del candidato presidencial, porque son 2 requisitos distintos. Mulino, para ser candidato presidencial, y esto la gente lo tiene que entender, requieres más de 100.000 adherentes. El vicepresidente no requiere esas condiciones, requiere ser designado por el presidente una vez electo en primarias y que lo apruebe el directorio nacional, que es lo que pasó aparentemente con Mulino, pero nadie lo aprobó a él como candidato presidencial. Esto hay que tenerlo muy claro. Y ellos tuvieron más de 9 meses para corregir este error. Por eso lo he repetido 1000 veces. Yo no sé quién asesora a estos miembros del partido de RM y qué clase de sentido común tienen Valdés y Guerra al plantear semejante desconocimiento de la ley, que es lo que yo he mencionado en muchas ocasiones
negligencia inverosímil, ese desconocimiento tan absurdo de la ley que no puede ser cierto y que la única explicación es que es corrupción, porque no puede haber otra explicación. ¿Cómo vas a decir que te vas a basar en la ley cuando la ley te exige primaria? ¿Cómo vas a decir que un artículo que aplica para los suplentes de diputados, alcaldes, representantes de corregimiento, lo vas a aplicárselo al presidente lo vas a aplicar solo al vicepresidente de un candidato que requiere primarias presidenciales, cuando la única excepción que te da el artículo 363 del Código Electoral es que con casos de muerte puedas volver a ir a una elección primaria, a una primaria dentro del partido antes de un mes de las elecciones, que pasó ya el 5 de abril. Entonces, no hay un fundamento jurídico por ningún lado. Hay violaciones a mansalva, como lo hemos planteado en la ley. El artículo 17 ha violado el debido proceso, no ha respetado la Constitución y la ley, que es tu obligación como funcionario público. El artículo 19, creando de la Constitución, creando un fuero o más bien un privilegio en favor de Molino cuando lo eximes de tener un requisito que solo ha requerido al resto de los partidos con más de 100.000 adherentes. Tienes el 177 que es notorio porque estás evitando tener un vicepresidente, una nómina incompleta para unas elecciones, cuando el artículo 177 te exige que ambos sean elegidos el mismo día en una elección nacional. Aparte de eso, todos los principios democráticos y representativos que te lo habla el preámbulo de la Constitución, el artículo primero, el artículo 138, Tribunal Electoral. Señores, ustedes están para garantizar elecciones, no para estar subiendo de a dedo personas que no han reunido los requisitos. No hay fundamento. Esto está tan claro que la Corte no debería tener problema en fallar esto antes de las elecciones. Deben declararse en sesión permanente. Sin embargo, veo que aparentemente, por lo que veo que dice el magistrado Olmedo, tiene problemas con el quórum. Pero también he visto como magistrada Ariadne García recortar sus vacaciones para estar presente el 29 de abril. Si hay voluntad, lo resuelven en debida forma. Hacerlo después significa, después de la elección, en dos escenarios. Y en este escenario, muchos plantean, no es que la Corte entonces se va a salir con sustracción de materia porque ya se dieron las elecciones. No, espérate. El problema no son las elecciones. El problema es que hay un candidato que no debería estar habilitado. Ese es el problema. Eso es lo que se demandó de inconstitucionalidad. Entonces, si tú puedes declarar sustracción de materia, si Molino participa y pierde, porque entonces la Corte dirá, bueno, ya la esencia de lo que se estaba viendo de un candidato habilitado o no, ya no tiene ningún sentido. Pero con todo y eso, por razones doctrinarias de jurisprudencia, deberían pronunciarse. ¿Qué pasa si Molino gana? Entonces la Corte, ¿qué tiene que hacer? Pues porque te es clara la inconstitucional. Si lo declaras inconstitucional, tienes que decir, porque por eso lo pedí yo en la petición especial proactiva. Cuando esto suceda, si sucede después de las elecciones, por favor digan qué es lo que se tiene que hacer, porque es evidente que aquí no hay segunda vuelta y se debería reconocer al que llegó de segundo. La otra opción sería nuevas elecciones sin el inhabilitado, pero esa segunda opción no tiene mucho fundamento jurídico porque aquí no hay segunda vuelta hasta que se apruebe, si Dios mediante. Pero bajo estos parámetros jamás se debió haber habilitado. Esto es tan claro que a mí me da la impresión que la intromisión, el delito cometido por el presidente Cortizo de afectar un órgano del Estado es lo que está provocando este retraso innecesario. Aquí se sabía desde el día 3, cuando se tiró esa inhabilitación de Martinelli y se habilitó a Molino, que ya se estaba hablando de inconstitucionalidad. La Corte se debió haber preparado para esa eventualidad. Hay prioridades. Si le dieron la prioridad y he halagado ese fallo de la Corte como una joya de la jurisprudencia nacional, en el caso minero, esto tiene muchísima más importancia. Esto es la democracia del país. La preocupación que tenemos es que ha sido la Corte la que ha tratado de darle balance y estructura a un Estado que está siendo un Estado fallido, porque los otros dos órganos del Estado están
abierta corrupción y en despilfarro. No podemos seguir así. Lo sabe el país entero. Esa es la preocupación. Y al no fallarse antes del 5 de mayo, se crea incertidumbre, un malestar, piensa mal y acertarás. La Corte tiene que hacer ese esfuerzo para resolver. Y muchas veces, por ahí veo en la calle decir que la cantidad de abogados que salen a relucir que este tema es constitucional. Sí, muchos de ellos también decían que el contrato minero era constitucional. Ahora, siempre supimos que el poder económico de este señor Martinelli, las preventas y esto que se dan, iban a haber muchos abogados que iban a estar a favor de la conducta de Molino. Sin embargo, me sorprende que hayamos sido tan pocos los que hemos estado presentando favoreciendo la inconstitucionalidad de esa habilitación de Molino basados en la ley y en la Constitución. Señores, el grupo que estamos planteando esto no tenemos ningún interés personal, no hemos recibido becas, no nos están pagando por emitir ni opinión ni prebenda alguna, ni somos parientes de algún magistrado del Tribunal Electoral, como pasa con algunos de los abogados que se pronuncian en esta materia. Señores, estamos en una situación, Álvaro, muy grave. Yo creo que el país entero lo entiende. Hay preocupación en la calle. Hay una decepción con la Corte por la tardía respuesta a este tema. Así que yo creo, todavía le quedan 5 días hábiles. Más, pueden habilitarse el mismo sábado y domingo y el sábado que viene, si fuera tan grande esta discusión. Yo sé que a lo interno hay abogados, hay magistrados que siempre han respondido a Martinelli. Ese es el problema que tuve yo desde el día 1, que éramos minoría. Afortunadamente ya no está Fábrica ni Ayú, pero siguen quedando células tóxicas de ese tiempo, de lo que yo llamaba el lado oscuro, y ahora espero que la Corte se porte a la altura porque el país lo necesita. No sé si tienes alguna otra pregunta, Álvaro. Sí, sí, tengo varias. Uno es, no creo que sea justo comparar suplentes de alcaldes, representantes y diputados que no están obligados a ir a primarias, como sí lo está obligado los candidatos a la presidencia, en partidos de más de 100.000 inscritos. Eso lo tenemos claro, porque para diputado, alcalde y representante, hasta ni siquiera hicieron primaria muchos partidos y lo pusieron de a dedo. Comencemos por Así ahí. es, así es. Lo segundo, el tema de lo actuado por el Tribunal Electoral. ¿Pudiéramos estar cayendo en un abuso de autoridad ante esa actuación Por supuesto, de dos por de los tres supuesto. magistrados? De 2 de los 3 magistrados. Así mismo es abuso de autoridad como mínimo, ¿ah? Como mínimo. Un tema para llevarlo al pleno de la Corte. Para llevárselo al pleno de la Corte. Nunca ha sido muy claro. Es un planteamiento lógico. Muchas personas estaban engañadas porque decían que la competencia privativa del Tribunal Electoral, que más nadie se debía meter. No, señor, espérate. Eso que tú estás planteando no es correcto. Aquí procede el recurso de inconstitucional. Eso no es cierto, yo busqué la Constitución. ¿Cómo? Busqué el artículo 143. Al final, justo después que dicen que los fallos del Tribunal Electoral son finales, obligatorios, definitivos, etcétera, dice que procede el recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Constitución no otorga poder absoluto a ninguna institución. Y no solamente tienen el recurso de inconstitucionalidad, sino que las faltas y los delitos de los magistrados del Tribunal Electoral se ven ante el Pleno de la Corte Suprema en base a lo que señala el artículo 142 de la Constitución. Así que esto más claro no puede estar. Yo no entiendo por cuál es la demora de estos magistrados y que no estoy hablando en forma despectiva de los magistrados en esto. Me huele a presión y eso es lo que me preocupa, que haya presión de otros organismos. Casualmente, esto ha despertado un fuerte tufillo a acuerdo entre un sector del PRD con Molino y Martinelli para aquello de tú no me tocas, yo no te toco, tú no me investigas, yo no te investigo. ¿Usted ha escuchado de este rumor? Por supuesto que lo he escuchado, la gente está, las palabras textuales, esto da asco, la política de estos señores dan asco. No puedes esperar que de personas que han sido corruptas y despilfarradoras del Estado salgan nada bueno.
Ya está comprobado en el gobierno de Martinelli y este gobierno ni se diga. Dos de los peores gobiernos que ha tenido la República de Panamá. Es que hay varios candidatos que están siendo postulados por el partido RM y por el Partido Revolucionario Democrático al mismo tiempo. Y eso no es un tema de que me dijeron, eso está claro en este momento. Así es. Ese pacto que le llaman MUCA. Sí, Mamuca, el Mamuca. pacto. Cuidado que se les Oiga, desnuca el pacto. ¿y qué futuro le ve usted al país en manos de RM, Mulino y Martinelli? Absolutamente ningún motivo de sentirlo en confianza. Una persona que llegó al poder, abusó, robó a mansalva, ve que sigue impune y pone a dedo un candidato, dirá, si yo he hecho todo esto y todavía hay gente incauta que vota por mí, ¿qué usted cree que pasa? Cuidado, se roban el canal también. Si lo pudiera hacerse, lo hacen. Esa es la preocupación con estos señores. No les importa absolutamente con el pueblo. Y eso lo deben entender las clases humildes que lamentablemente se dejan engañar por estos tipos. No entienden que venir a ofrecerles un jamón, un zinc, es una falta de respeto a ustedes. Es decirle, yo te compro por esto. No lo ves en 5 años, pero yo te compro un jamón, un zinc, una gorra. O te prometo un cargo que después no se lo pueden dar porque no hay espacio para contratar a todo el mundo. Y esa es la clásica. Yo te voy a nombrar, si votas por mí me ayuda. Y después no pasa. ¿Por qué? Porque no hay todo eso. Y ahora, no es como en el 2019, que había un superávit en el país. 2009. No, 2009, perdón. En el 2009. Ahora estamos enfrentando arcas en rojo. Todavía no termina este gobierno y siguen endeudándonos. Alguien dice que hasta la quinta generación estamos endeudados. ¿Usted sabe lo que significa esto? Cuando llega un gobierno serio que tiene que hacer lo mismo que Milei en Argentina, reducir costos estatales. No van a ver estas personas que lo están planteando ese chenchen tirado en la calle como plantea Martinelli. Y que Mulino no niega. Muchos dicen que Mulino no es Martinelli, pero yo no veo a Mulino negar que él es Martinelli. Martinelli está acostumbrado a violar la ley. Prueba está que tampoco puede hacer propaganda, tanto en la ley como en el propio pleno, el acuerdo de pleno del Tribunal Electoral 11.1 el 4 de marzo, donde le decía que él no podía participar en política. Y sale en todos los videos y todas las cuestiones, y yo no sé dónde está el fiscal electoral. ¿Qué pasa con el Tribunal Electoral que dice, oye, ve acá, haga su trabajo? Porque este señor abiertamente hace publicidad. Oye, es una burla. Si una persona no respeta la ley, ¿qué es lo que ustedes realmente creen que va a pasar con ustedes? ¿Va a cumplir su palabra? No lo va a hacer. Él nada más está pensando, y como dijo alguien que salió de ese partido, un tal, creo que es un señor Eric Padilla o algo así, dijo, Ardila, perdón, Eric Ardila. Ardila, perdón, Eric Ardila, dijo, claro, yo me salí de esto porque este partido ha sido constituido solo para proteger jurídicamente a Ricardo Martinelli. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Oiga, ¿y la constituyente originaria? ¿Qué, le, No, no, no. qué es eso? Mire, la constituyente originaria, se lo he dicho a la gente. Número uno, lo único que plantea el artículo 314 de la Constitución Nacional es la constituyente paralela. Insistir en otro tipo de constituyente ya es violar la propia Constitución. O sea, hay otro aspecto. ¿Cuándo se da una constituyente originaria? Cuando tú vas a refundar todos los cimientos del Estado. Y eso ocurre muchas veces con golpes de Estado, o la mayoría de las veces con golpes de Estado o revoluciones. Eso es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Un tipo prepotente que llegue a ser presidente de este país y le vas a dar todos los poderes habidos y por haber para refundar un país, es decir, cambio a todos los magistrados, jueces, lo que me dé la gana, cambio a todos los diputados electos y ahora yo mando, yo los voy a ir reestructurando con mi constituyente. Ese tiempo de el artículo de la constitución de Omar Torrijos que decía que era el máximo líder, palabra de una persona increíble puesta en una constitución, ya pasaron, ya pasaron. Cuidado, y lo he dicho, aquí el remedio o la medicina es peor que la enfermedad. Por algo
la Constitución solo prevé una constituyente paralela. Es decir, tú preparas todo lo que tienen que ser las reformas constitucionales, pero eso no quiere decir que el país se va a quedar en un interregno, en un vacío de administración. Los diputados electos, los magistrados de la Corte se mantienen. Cuando esto se decida, vamos a un plebiscito y vamos a aprobar o no la constituyente, pero paralela. Hablar de originaria es un grave error y un peligro para el país. ¿Usted cree que el dinero de Martinelli está dando vueltas por todos lados en este momento? Por supuesto, nunca me olvido, lástima que fue un poquito tarde el video que sacó Márquez Amado, Guillermo Márquez Armado, que él estaba frente a Martinelli cuando dijo que se iba a robar 500 millones de dólares, ojalá hubiera sido 500 millones de dólares, y después iba a repartir 250 entre magistrados, jueces, abogados, etcétera. ¿Usted qué cree que es lo que está haciendo? ¿Para qué era la compra de New Business, de Pasa, para tener un medio para golpear a sus opositores y para sacar siempre lo que le convenía a él? Y está culpado por el New Business. Así que no hay duda que este señor está usando todo lo que le robó al país para mantenerse impune y ver cómo regresa al poder o alguien de él regresa al poder. Muchas gracias, magistrado. Un mensaje a la audiencia, a los electores, que en pocos días estaremos eligiendo a nuestros gobernantes. Mira, yo estoy con una satisfacción de ver cómo la juventud está muy clara de lo que está sucediendo y uno se siente más tranquilo con el relevo generacional. En el tiempo de nosotros no había posibilidad porque nos tocó vivir la juventud en un periodo de dictadura, pero este periodo de joven y solo, la tecnología tiene su pro y su contra. Uno de las pros es que sepa lo que está pasando actualmente en el país y todas las negligencias, las metidas de pata y de mano que hay con el erario público sale a relucir y la gente las ve. Y los jóvenes de ahora y mucha gente decente se está dando cuenta que no se puede descuidar las votaciones, tienen que ir a participar. Inicialmente las encuestas salían con un gran porcentaje de personas indecisas. A medida que se fueron dando debates y se fueron dando a conocer muchas situaciones, los indecisos fueron tomando partido. Afortunadamente no con Mulino, sino con lo que les llaman los trillizos, los que venían de segundo, Russo, Mana y Martín. Que cualquiera de los tres es 100 veces mejor que tener un gobierno de Mulino, de un delincuente, puesto por un delincuente, y o el de Gavi, que han hecho estragos con la administración pública. Así que Dios mediante, hay que pedirle a la ciudadanía que vote a conciencia, que no se deje engañar y que no se deje insultar con un zinc, con un jamón, y no se coman el cuento que aquí va a sobrar la plata porque no es cierto. Estamos en un periodo de austeridad provocado por la corrupción de los hace 25 años de los gobiernos anteriores y eso hay que resolverlo. O perdemos el país, ojo. Muchas gracias, licenciado Harry Díaz, por estar con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos. Excelente día. Muchas gracias por la invitación.